Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo vamos a seguir disfrutando de la magia de la electricidad. Podemos preguntarnos, ¿se puede arrancar y parar un motor con un solo pulsador? Pues sí se puede hacer. Pero, ¿de qué forma? Pues mediante relés auxiliares y con el contactor que mueve al motor. Es lo que llamamos automatismo o lógica cableada, y también la podemos encuadrar con el nombre lógica relés. Vamos a ver el montaje. Ya el montaje está realizado, puesto que es un montaje largo, y para no alargar tanto el vídeo, el cuadro está montado, pero vamos a ver paso a paso cómo funciona y cómo se han realizado las conexiones. Aquí vemos el esquema del circuito. Vemos que dispone de dos relés auxiliares y un contactor que es el que activa el motor. Todo este circuito va alimentado a 220 voltios. Vamos a ver la simulación para ver cómo funciona. Cerramos el termomagnético o magnetotérmico, damos al pulsador, el motor funciona y volvemos a dar y el motor se para. Pero aunque ese circuito a 220 es el circuito, diríamos, ideal, en el caso concreto del montaje que he realizado en el cuadro, los dos relés auxiliares son de 12 voltios, puesto que aunque dispongo de relés auxiliares de 220 voltios, pero no tienen 4 contactos, sino de 2 contactos. Entonces he utilizado unos relés auxiliares de 12 voltios. Y por consiguiente el esquema tiene una variación que la vemos ahora al cargar el nuevo esquema. Aquí está el nuevo esquema, donde el funcionamiento es exactamente igual. Aquí tenemos un transformador que va de 220 a 12 voltios y los dos relés auxiliares. Sin embargo, el contactor del motor sí que sigue funcionando a 220 voltios. Vemos desde aquí 220 voltios que alimenta el contactor KM1, que es el que activa el motor, y los dos relés auxiliares quedan alimentados a 12 voltios. Veis aquí que la conexión de la fase L va al número 1 y el neutro va al número 2. Lo más lógico es que la N fuera el número 1 y la fase al número 2. Pero casualmente a la hora de la simulación no funciona. Entonces he tenido que ponerlo de esta forma. Aquí tenemos la salida de 12 voltios, aunque vemos el transformador y según se ve en el esquema, si tenemos una entrada en alterna, aquí es salida en alterna, pero realmente lo que lleva el circuito es una fuente de alimentación de 12 voltios en corriente continua. Este es el positivo y este es el negativo. Aquí vemos que en los relés auxiliares es
el KA1 el que está preparado para recibir la orden. Aquí vemos el pulsador de marcha y vemos un contacto cerrado del contactor KM1 y un contacto cerrado del relé auxiliar KA2. Cuando pulsemos, se activará el KA1. El KA1 activa su contacto de realimentación y a la vez activa el motor mediante este contacto, cerrando el contactor KM1. Cuando el motor esté funcionando y KM1 esté activado, este contacto se abre y este contacto se cierra. Entonces quedará esta línea preparada para cuando se vuelva a pulsar. Por aquí no pasará puesto que este contacto está abierto y sí pasará por aquí la corriente, con lo cual se activa el relé auxiliar KA2 que abrirá el contacto KA2 y desconecta el contactor KM1, con lo cual se abre los contactos del contactor y separa el motor. Aquí tenemos los contactos de enclavamiento de los relés auxiliares. Cuando está activado KA1, está este contacto abierto y nunca puede entrar KA2. Y cuando está funcionando KA2, está abierto este contacto y nunca puede entrar KA1. Ahora vemos la simulación. Cerramos el termomagnético, activamos y el motor se pone en marcha. El contactor KM1, el contacto cerrado lo abre y el contacto abierto lo cierra. Ahora cuando pulsemos, la corriente va a pasar por aquí y va a abrir el contacto KA2, con lo cual desconecta KM1 y el motor se para. Efectivamente, hemos visto cómo se ha abierto KA2 y el motor se ha parado. Y esa es la forma de funcionamiento de este circuito. Ponemos en marcha y volvemos a pulsar y el motor se para. Aquí vemos el cuadro ya montado. Aquí está el diferencial, los dos termomagnéticos o magnetotérmicos y el contactor. En este caso no lleva guardamotor ni relé térmico, puesto que lo importante en este cuadro es ver el funcionamiento con un solo pulsador. Ya en un cuadro que se monte de forma fija y para protección de un motor, se le puede colocar el elemento de protección más adecuado. Aquí vemos, como he dicho anteriormente, la protección diferencial, línea de fuerza 16 amperios para el motor y de 10 amperios para lo que es la maniobra. Estos relés auxiliares son de 12 voltios, puesto que los tengo de 220 voltios, pero tienen dos contactos, no tienen 4 contactos y son necesarios 3 contactos por cada uno de los relés. Entonces he utilizado estos dos de 12 voltios y he colocado un transformador
o una fuente de alimentación para poder alimentarlos. Y aquí, como veis, el botón que nos va a servir tanto de marcha como de paro. Este es el esquema de alimentación, fase neutro, diferencial 40 amperios, 30 miliamperios de sensibilidad, y puentea hacia el termomagnético de 16 y luego al termomagnético de 10. Aquí vemos el esquema de montaje del cuadro. Vamos a ver la parte que va al motor. Aquí vemos el termomagnético de 16 que está aquí. Del termomagnético va al contactor y del contactor va al motor. Del termomagnético va al contactor y del contactor va hacia estas bornas que van al motor. Y aquí vemos la línea que va a 220 voltios, que es la que alimenta el contactor. Primeramente, de la línea de 220 del termomagnético de 10 amperios, hemos sacado dos cables, uno para alimentar la base de enchufe que está aquí. Veis dos cables y dos cables del termomagnético de 10 amperios, cable 1,5 milímetros cuadrados. Alimentamos la base de enchufe para la fuente de alimentación, neutro y fase, y además la fase viene a un contacto cerrado de Ka2. Este es Ka1 y este Ka2. Aquí tenemos el relé, bobina, contacto cerrado abierto común, cerrado abierto común, cerrado abierto común, cerrado abierto común. He cableado 3 contactos de cada uno de los relés, o sea, de los 4 he dejado uno libre. Lo colocamos y vemos aquí el orden: cable común de las dos bobinas a 12 voltios, contacto abierto, estos dos cables azules, contacto abierto de Ka1, contacto cerrado, los cables azules son contacto cerrado, contacto abierto y contacto abierto. Estos cables corresponden al primer relé. Aquí tenemos la entrada de la bobina del primer relé, y aquí en el segundo relé tenemos dos contactos cerrados y uno abierto. En contra de lo que es el primero, que lleva dos abiertos y un cerrado, aquí lleva dos cerrados con cable azul y un abierto. Entonces ahora se utilizan los puentes para conectar con los distintos contactos. A continuación vamos a ver la línea de alimentación al contactor KM1. Ya tenemos aquí el contactor alimentado con el neutro. Aquí lo vemos, la bobina A2, y aquí vemos la fase enumerado por tramos, las partes del circuito. Aquí le corresponde el número 7. Desde la fase va al contacto abierto del Ka.
KA2. Aquí tenemos el número 7, vemos la fase y va aquí, que corresponde al contacto cerrado, dije abierto, contacto cerrado KA2. Aquí, que coincide con un cable azul de un contacto cerrado. Por consiguiente, este tramo está puesto. A la salida tenemos el tramo número 8, que de la salida del KA2 va a un contacto abierto de KA1 y otro contacto abierto de KM1, número 8. Aquí está, número 8, salida, que es la salida del contacto cerrado, y va del número 8 aquí a un contacto abierto de KA1 y a un contacto abierto NO de KM1. O sea, tenemos realizados estos contactos. Y a continuación, el tramo número 9, que une los dos contactos en paralelo y va directamente a la bobina del A1. Aquí vemos el número 9, entrada número 8 a contacto abierto de KA1 y aquí va directamente a la bobina A1 y además con este cable va hacia la salida de contacto abierto de KM1. Por tanto, ya tenemos este tramo y lógicamente unido al relé. A continuación vamos a ver el montaje del circuito de control de 12 voltios. Aquí está alimentado el transformador, que aquí tiene las bornas al contrario, puesto que el programa de simulación de Cadesimu no permitía que funcionara poniendo las bornas más cercanas a los polos, pero no tiene importancia. Y aquí tenemos la salida, aunque realmente aquí vemos que es un transformador y es corriente alterna, puesto que no se ve puente rectificador, pero realmente el equipo que está montado es una fuente de alimentación con corriente continua. Entonces tenemos aquí positivo y aquí tenemos negativo. El cable negativo va hacia las dos bobinas y el cable positivo va hacia el pulsador. Ahora lo vemos. El cable negativo de aquí, de la fuente de alimentación, este es el cable negativo que alimenta por aquí a las dos bobinas. Este cable negro es el cable negativo que está unido a las dos bobinas, y el cable positivo de entrada de la fuente de alimentación viene directamente hacia el pulsador. Aquí tenemos el cable negativo hacia las dos bobinas de los relés auxiliares y el cable positivo hacia el pulsador. A la salida del pulsador tenemos que alimentar en el tramo de conexiones número 2, tenemos que alimentar un contacto cerrado de KM1, uno abierto de KM1,
un abierto de KA1 y un abierto de KA2. Aquí vemos la salida que viene a un contacto cerrado, al contacto cerrado de KM1 y viene al contacto abierto de KM1. Y por aquí viene al número 2. Aquí viene al contacto abierto de KM2 y además aquí al contacto abierto, de KA2 y aquí al contacto abierto de KA1. Por consiguiente, ya tenemos aquí estas conexiones y las conexiones anteriores. A continuación vemos la conexión del tramo número 3 que lleva 3 conexiones. Un contacto cerrado de KM1, la salida, contacto abierto de KA1 y contacto cerrado de KA2. Aquí lo vemos, contacto cerrado de KM1, contacto abierto de KA1 y contacto cerrado de KA2. Por consiguiente, tenemos estas conexiones. La salida de KA1, o sea, del contacto abierto, la salida del contacto cerrado de KM1 y la entrada al contacto cerrado KA2. Y para terminar esta línea nos queda el tramo número 4, que es desde la salida del contacto cerrado KA2 hasta la entrada A1 del contactor. Está aquí desde la salida, esta es la salida de un contacto cerrado, cable azul, salida del contacto cerrado, y aquí lo vemos que está unido a través de este puente hacia este cable rojo, que es el que va a la borna A1 de KM1. Entonces ya nos quedó la conexión siguiente. Por lo tanto, tenemos la línea completa con su contacto de realimentación. A continuación vamos a ver en el montaje el tramo de conexiones número 5, donde va conectado un contacto abierto de KM1, un abierto de KA2 y un cerrado de KA1. Aquí vemos el cable del contacto abierto de un bloque auxiliar del KM1 que viene aquí en el número 5 al contacto abierto de KA2 y al contacto cerrado de KA1. Aquí está KA1, cable azul, contacto cerrado. Y por consiguiente tenemos
las tres conexiones. 1, 2 y 3. Ya solo nos queda la conexión desde la salida del contacto cerrado KA1 hasta la bobina del relé KA2. Y aquí vemos el cable que sale del contacto cerrado de KA1 hacia la bobina de KA2, del relé auxiliar KA2. Y ya vimos por fin la última conexión del esquema. Ya está el cuadro completo con sus tapas y el motor conectado al cuadro. Vamos a ver cómo con un pulsador arrancamos y paramos. Arrancamos y paramos. Hemos visto en este montaje, como en tantos otros, la magia de la electricidad. Gracias, como siempre, por vuestra atención.